Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra de la estrategia militar espiritual. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 17, versículo 8, donde dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, sabemos que Amalek representa la carne. En este caso podríamos aplicarlo a nuestra vida en cada culto y en cada aspecto de la vida. Refidim, al final, en su raíz hebrea, viene a la palabra Rafa, que es sanidad, recuperación, restauración. Y este lugar del que habla aquí es un lugar donde estaban en descanso, en reposo o recuperándose. Pero es cuando eso que viene Amalek a pelear contra Israel, es decir, un aspecto de la carne, cuando nosotros estamos buscando esa recuperación o esa restauración. Nosotros lo podemos ver a través de la escritura, que cuando Israel se cansó en un momento, Amalek fue que vino a pelear contra ellos en otra ocasión. Pero también nos habla la escritura que Dios hablaba: voy a traer la memoria de Amalek de sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué era esta palabra? Porque es una representación de la guerra que nosotros tenemos. Ahora, esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, dentro de un culto, muchas ocasiones antes incluso de llegar a la reunión, puede haber batallas en nuestra carne que nos impiden en ocasiones incluso llegar a la congregación. Pero en ocasiones, ya estando dentro de la congregación, puede surgir alguna situación, alguna discusión, algún mal comentario o alguna cosa que pase dentro ya mismo de la congregación que pueda afectar nuestra carne, y es una batalla en el alma, en la carne, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y emociones que nos llevan a estar en una guerra, en una batalla. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esta situación? Y Éxodo 17:9 dice: Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y podría decir Josué: mira qué vivito, Moisés, tú te vas a ir allá al monte, tú vas a estar allá, y a mí me dices que escoja hombres y que vayamos a la guerra, que vayamos a pelear. Pero fíjese que esta es una estrategia militar espiritual muy importante, que podemos aplicarla a nuestra vida en cada momento. Cuando viene esta batalla de la carne, debe de haber alguien peleando con la palabra, a través de la palabra, y debe de haber un Moisés que está en la cumbre del collado. ¿Y qué era lo que estaba haciendo allá? Con la autoridad, con la vara de Dios en su mano. Ahora, esto es bien importante y lo podemos aplicar incluso en la misma reunión. Muchas ocasiones el pastor ministra la alabanza, predica, recoge ofrenda, hace tantas cosas dentro de la congregación, porque en ocasiones no hay esos Josué que puedan tomar las armas de guerra, que puedan escoger varones llenos del Espíritu Santo y poder funcionar mientras el Moisés está en el monte. Fíjese qué tremendo que cuando hay un equipo de servicio dentro de una congregación, y que son los que de alguna manera estarán en el valle peleando en ese culto, en esa reunión, va a haber un Moshe que tal vez esté postrado a los pies del Señor. Es decir, literalmente o terrenalmente podrá estar de rodillas clamando o acostado clamando al Señor, pero espiritualmente está directamente en el monte de Sión, está delante de Dios mismo y en compañía de muchos millares de ángeles y de los espíritus de los primogénitos y santificados. Pero sabe algo muy importante, es que a nosotros nos conviene que nuestros pastores estén en ese collado, en esa cumbre. A nosotros nos conviene que nuestros pastores, en el tiempo de tal vez de alabanza, de adoración,
diferentes tipos de servicios dentro de la reunión, a nosotros nos conviene que nuestros pastores estén en la cumbre del collado, porque esta es una estrategia militar espiritual para obtener victoria. Mire qué era lo que pasaba. Éxodo 17:10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Ahora, algo muy importante acerca de Josué que tenemos que ver aquí: ¿cómo es que peleaba Josué allá abajo en el valle? Dios le mandó a él en Josué 1, cuando vemos el versículo 8 y 9, que Dios habla directamente a la vida de Josué y le dice: no se aparte ese libro de tu boca, esfuérzate, sé valiente. Pero dice: ese libro no se aparte, es decir, las palabras mías no se aparten de tu boca. Es decir, que un equipo que está funcionando correctamente en una congregación es un equipo que tiene esa estrategia de estar hablando la palabra. Es decir, antes del culto no está hablando, no está informándose, no está platicando, no está murmurando, no está criticando, sino que está hablando la palabra. Es importante esos Josués que hablan la palabra, esos Josués que antes del servicio de la reunión están declarando: escrito está, Señor, que tú estás en la congregación de tus siervos, escrito está, y estar hablando la palabra. Este Josué había vivido esas experiencias cuando Moshe subió al monte Sinaí. Él fue el único que subió con él, no subió hasta arriba, sino que se quedó a medio camino hasta donde Moshe le dijo que se esperara, pero obviamente vivió también una experiencia ahí sobrenatural. Moshe estaba en la gloria, estaba en el monte, estaba ya recibiendo la Torá. Pero ¿qué estaría haciendo José esos 40 días y 40 noches? Yo creo que también tuvo experiencias extraordinarias, y de igual manera, así como Josué fue el que de alguna manera estaba con Moshe cuando él subió al monte, también en este momento que le dice: oye, ¿sabes qué, Josué? Tengo que volver a subir al monte. En esta ocasión, tal vez ya no para recibir la Torá o esta instrucción, sino que para pedirle a Dios que con su misma vara de autoridad que él me dio, que aprendamos a usar la palabra y que podamos tener victoria. Y dice la escritura, mire, en este versículo lo vuelvo a leer: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Fíjese que habla en singular cuando dice su mano. Israel prevalecía, mas cuando bajaba él su mano, prevalecía Amalec. Y aquí hay un secreto muy importante: mientras esos Josué, esos servidores, esos que tienen la estrategia de estar hablando la palabra, de estar tal vez en un área del valle, que están peleando, que están luchando en contra de cualquier situación que se pueda enfrentar. Estoy hablando en este momento a nivel congregacional, aunque lo podemos aplicar al nivel familiar, lo podemos aplicar al nivel matrimonial, lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, pero en este momento aplicándolo a una reunión dentro de la obra de Dios, cuando Moisés alza su mano, es decir, cuando pide ese socorro y levantando la mano derecha que representa la misericordia de Dios, pues es lo que prevalece Israel. Es decir, por eso es tan importante esta estrategia, porque cuando ese Moisés está en el monte, está delante de Dios, Israel va a prevalecer. Pero cuando este Moisés baja su mano, prevalece la carne. Es decir, nosotros tenemos que entender que nuestro pastor, aunque está funcionando y operando, nosotros necesitamos darle ese tiempo necesario para que esté en el monte. Y igualmente el Josué debe de saber su posición, de saber dónde debe de estar funcionando. Ahora, en Éxodo capítulo 17:12 dice: y las manos de Moisés se cansaban. Es decir, que aún estando Moisés en la presencia o estando en intercesión, también va a haber ocasiones que se canse ese siervo. Dice: por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Es decir, el pastor siempre debe de saber que hay una roca en la que puede él
sentarse, que es Cristo, pero debe de haber siervos que le recuerden también, no siervos que se acerquen al pastor y que le diga, pastor, ¿sabe qué? Ya no me gusta cómo predica, ya no me gusta cómo funciona, ya no, sino que le digan, échele ganas, pastor, ánimo, pastor, hay esa roca que está con usted, hay esa roca que le va a dar esa agua, hay esa roca que le va a dar esa fuerza, esa miel, esa leche, pero dice que Aarón y Hur sostenían sus manos, es decir, Aarón representando el sacerdocio, que debe de haber un sacerdocio funcionando juntamente con el pastor, con el ministro que está en la congregación, y Hur, dice, sostenían sus manos, y la palabra Hur, si la revisamos, se refiere al lino blanco, al lino puro, que nos está hablando de aquellos que buscan de Dios, que se limpian, que se consagran, que están buscando verdaderamente que también el pastor esté en esa consagración, pero de una manera positiva, no negativa. Ahora dice el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. De tal manera que nosotros vemos en este pensamiento una estrategia poderosa militar que es espiritual. Nosotros debemos de entender que el pastor debe de alguna manera siempre acercarse a ese monte para poder tener esa victoria. Y cuando él levanta las manos delante de Dios, debemos de tener en cuenta que va a haber victoria, que la carne no va a prevalecer. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso dentro una misma reunión podemos nosotros estar batallando con pensamientos, podemos estar batallando con alguna opresión, con alguna situación que se esté manifestando, puede ser a nivel carne, puede ser a nivel espiritual caído, pero nosotros debemos de entender que si ese Moisés, ese pastor que está ahí en la congregación, está delante de Dios, en el monte de Dios, está en el collado y está también con ese apoyo sacerdotal, con ese apoyo de los que son puros, de los que buscan la consagración, va a haber una victoria. Y esos son aquellos que deben de ayudar al pastor también. No decirle, ay pastor, mira, te cansas, mira, nosotros trabajamos, nosotros hacemos esto y tú te cansas de esta labor espiritual, pero déjeme le digo que hasta cierto punto sí es algo duro, algo agotador, algo desgastador hablando humanamente. Así que yo espero que cada uno de nosotros en nuestra función podamos apoyar, podamos bendecir, podamos nosotros ser aquellos que están en el monte cuando tenemos esa función y los que están obviamente como aquel Josué en el valle, que podamos ser aquellos que realmente pelean esa batalla, hablar esa palabra para que pueda haber una victoria. Y esto le vuelvo a repetir, la podemos aplicar a todas las áreas de la vida, es decir, cuando yo tengo una situación en la carne, ¿cuál es la mera solución o la manera de tener la victoria? Estar ante el monte. Es decir, yo mismo puedo ser, perdón, aquel Josué que habla la palabra, que habla el escrito está en los momentos de valle, pero también que hay momentos de estar en el monte recibiendo esa fuerza de parte de Dios y que posiblemente va a haber cansancio, en ocasiones va a haber cansancio tal vez de orar, va a haber cansancio de ayunar, va a haber cansancio de servicio, pero que por eso mismo necesitamos esos sacerdotes que estén con nosotros, ese Aarón, ese Hur, que estén ayudándonos en la obra. Así que yo te invito, hermano amado, que puedas compartir esta enseñanza. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete, hermano, y que podamos ser una bendición para aquellos que escuchan la palabra. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.